Hoy veremos el proceso a través del cual se programan las videollamadas y cómo la ven los estudiantes. En este momento me encuentro en el perfil de un profesor. Vamos a ver cada parte del detalle, ¿verdad? Y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se deben hacer para tomar en cuenta en los momentos ya de clase. Este proceso es muy sencillo, pues todo lo que debemos hacer nosotros es simplemente dirigirnos a donde dice programa una clase, primero que todo. Y aquí podremos programar todas las sesiones del año en un solo paso, siempre que lo hagamos bien. También podemos borrar en caso nos hayamos equivocado, ¿verdad? Así que vamos a ver ambas posibilidades, ¿verdad? De cómo programamos una sola clase y cómo se pueden programar clases múltiples. Entonces primero hacemos clic aquí, vamos a decir, yo en mi reloj tengo las 10:36, entonces voy a decir sesión 10:36. Eso no quiere decir que el nombre debe ser el nombre de la hora, sino que puede ser el nombre que a usted le convenga. Puede ser sesión de matemáticas, clase de la mañana, lo que usted quiera, nada más es una referencia. Entonces vamos a colocar la fecha y vamos a colocar la hora de inicio. Entonces yo la voy a programar para un grado y curso. Es decir, quién recibe esta clase a las 10:36 a quien se la debo programar. Y ellos al ingresar a su plataforma verán esta sesión. Voy a decir que la clase es recurrente y como el día de hoy para mí es jueves, entonces todos los jueves a las 10:36 esta clase estaría ya programada. Veamos cómo funciona esto. Yo voy a programar hacia el futuro, hacia el día jueves 16 de febrero. Y vamos a ver que los alumnos sí que las tienen programadas en el momento en que nosotros lo hacemos. Vamos a programar. Bueno, perdón, me faltaba aquí. Tenemos que presionar el botón de más. Eso a tomar en cuenta para no equivocarnos ahí. Debemos presionar el botón de más antes de proseguir. Aparte de seleccionar, presionamos más. Si nos hemos equivocado, presionamos la X. Y cuando ya lo tenemos decidido, de nuevo presionamos más. Solamente si nos hubiésemos equivocado, si no, no. Vamos a agendar. Vemos que ya nos aparece la reunión agendada a nosotros, la sesión 10:36, el día de hoy. Veamos cómo es para nuestro estudiante. Entonces vamos a cargar la pantalla del alumno y vemos que nos sale donde dice tienes clase de física a las 10:36. Entonces en este momento la clase ya está programada. Veamos la programación del alumno del día jueves. Vamos a ver la semana. Vemos aquí jueves, día 19, tenemos la programación del 10:36. Veamos la siguiente semana, que es del 9 al 15. No, perdón, me pasé hacia la anterior. Quise decir la siguiente, era la 23 al 29. Y vemos entonces que yo programé la clase 10:36 y ya se encuentra en el jueves 26. Veamos la siguiente semana, que es la del 30 de enero al 5 de febrero, y vemos que ya me aparece 10:36. Ya no debo volverla a programar. Claro, hasta la última fecha que la coloqué. Yo pude haber colocado hasta octubre, pero coloqué hasta febrero. Entonces vemos que aquí en esta semana todavía la tenemos, es decir, semana del 10 al 12, en la del 19 todavía, pero en la siguiente ya no. ¿Por qué? Porque yo programé hasta el día 19 como última fecha de clase, pero de nuevo podríamos haber programado todo el año en un solo paso. Vamos a hacer una distinción en Portal Educativo de la programación y el inicio o creación de la sesión. Entonces, nosotros en el momento en que estemos listos para ingresar, vamos a hacer clic en crear. Ya les voy a mostrar. Solo antes, vamos a revisar aquí, el alumno también tiene otro perfil u otro link donde le van a salir todas las clases del día. Entonces, para él es muy sencillo. Usted le programa una clase a las 10:36 y el profesor de matemáticas le programa una a las 11. Aquí le van a salir todas en orden. Él no necesita enlaces, no necesita explicaciones de nada más que haber ingresado a su perfil y en las distintas pantallas va a tener acceso directo a sus llamadas simple y sencillamente haciendo el botón clic en el botón de ir. Así que ahora vamos a regresar, nos vamos a dirigir de nuevo
hacia nuestro perfil del profesor y vamos a iniciar la sesión. Veamos entonces que hasta ese momento, digamos que yo no debo programar la sesión si no voy a entrar a ella. Es decir, por ejemplo, que nuestra sesión hubiese sido, perdón, este no, me parece que no este no es el perfil. Y este era otro. Ok, ya regresé al perfil del profesor. Entonces vemos que nos aparece aquí el botón de crear, ¿verdad? De la sesión 1036. Entonces aquí que tenemos la sesión 1036, vamos a hacer clic en crear únicamente, como les decía, cuando estamos listos para iniciar la sesión. Entonces, una vez suponemos que ya estamos en ello, vamos a hacer clic en crear y vemos que ahora ya me aparece el botón de creada info. En ese momento puedo ingresar y entonces esto me va a cargar a mí un perfil de la llamada a la cual podrá entrar el alumno hasta que yo haya creado la sesión, es decir, hasta que haya iniciado voluntariamente mi participación en la sesión, es que los alumnos pueden ingresar. Vemos aquí el ingreso y regresemos entonces a nuestro estudiante y ahora cuando él haga clic en ir podrá entrar, o simplemente cuando entra a su perfil vemos que me dice tienes clase a las 10:36, hago clic y hago clic en ingresa y eso me va a dirigir a mí a la llamada. Así de sencillo ya me encontraré yo como alumno dentro de mi llamada. Así que voy a hacer el caso en donde el profesor habría terminado la sesión. Vamos a ver qué sucedería, ¿verdad? Entonces supongamos el profesor ya terminó la llamada, vamos a hacer clic en finalizar y entonces al profesor ahora se le redirigirá a su propio perfil. Bien, entonces aquí lo tengo. En mi caso, pues yo estaba entrando desde el usuario administrativo, entonces me envió a mi usuario administrativo, pero veamos al alumno, ¿verdad? Una vez él ha terminado, nos va a regresar también a su perfil, que en este caso para nosotros es este. Bien, entonces ahora tenemos nosotros que la clase ya ha finalizado. ¿Qué pasa cuando el alumno trata de ingresar a una clase ya finalizada? Pues nos va a decir que la sesión ya finalizó y no nos va a dejar entrar a sesiones que no existen. Entonces ahora vamos a suponer que tenemos a otro docente. Aquí tenemos un docente cargado. Vamos a cerrar, vamos a entrar con el otro docente. Y entonces vamos a ver el profesor de matemáticas cómo podría programar la siguiente sesión. Entonces vemos aquí que yo, suponiendo que ya pasó la sesión de física y ahora nuestro profesor de matemáticas va a programar una sesión, vamos a poner aquí matemáticas ahora y vamos a colocarle la sesión hacia igualmente el día de hoy, pero ahora a diferencia de antes vamos a colocar las 10:44, es decir, es otra sesión distinta. La vuelvo a programar para cuarto bachillerato porque el alumno pertenece a cuarto bachillerato y voy a revisar entonces que mi estudiante, ahora que ingrese a su perfil, le aparecerá tienes clase de matemática a las 10:44. Ya no le saldrá la clase de las 10:36. Obviamente no van a haber 8 minutos de diferencia en la vida real, sino quizás una hora o incluso más tiempo de diferencia, pero veremos que sencillamente nuestro alumno ya encontrará su perfil, ¿verdad? Donde aparece tienes clase a las 10:44 y a esta de igual manera nuestro alumno puede ingresar en el momento que el profesor la cree, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con las clases no creadas? Pues no podemos ingresar como alumnos, ¿verdad? No podemos ingresar y el profesor no debe crear una clase antes de tiempo porque la sesión quedaría sin personas
y la sesión que queda sin personas a los 2 minutos se cierra y no se puede ingresar. ¿Qué sucede si yo cometí el error de crearla y la sesión ya está allí? Y ay, bueno, ahora qué puedo hacer? Hay solución, no hay ningún problema. Vamos a simular ese caso. Voy a crear la sesión y la sesión, claro, ya está corriendo. Ahora yo voluntariamente la voy a cerrar internamente, como veremos ahora, ¿verdad? Y la clase estará finalizada. ¿Qué sería lo que habría sucedido si yo hubiese dejado el perfil corriendo sin nadie adentro? Es decir, la sesión corriendo sin nadie adentro. Entonces ahora cuando yo haga clic en creada info, me saldrá inactiva, finalizada. Nadie puede entrar a ella. Pero ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Que digamos yo la creé y se me olvidó que no la tenía que crear, ahora ya no está. Entonces hago clic en donde dice regenerar sesión. Esto va a limpiar el espacio y me permitirá volver a presionar el botón de crear e ingresar. Y ahora sí, ya me encuentro dentro de la llamada, la misma a la cual puede acceder mi estudiante. Veamos el ejemplo del estudiante. Vamos a revisar. Vemos que ahora él carga y ahora él no se tiene que enterar de que esta no servía, de que sí servía, sino que simplemente va a ingresar a ella y ya nos va a aparecer. Pero el espacio, este espacio azul, recordemos que si no tiene a nadie adentro, es decir, que nosotros creamos la videollamada y no hay nadie adentro, él en 2 minutos se cierra automáticamente y nos obliga a crear uno nuevo. Una vez nosotros estamos adentro, el tiempo no tiene límite. Nosotros podríamos estar 5 horas, 6 horas en una videollamada, no hay problema. Pero si la videollamada se queda sola o se crea, se inicia y no ingresa nadie, entonces ella misma eh, va a caducar y no podremos ingresar a ella. Entonces así es como funciona tanto para el profesor. Aquí vimos el ejemplo de dos profesores programando clases, cómo le salen a los estudiantes. Ah, bueno, y ahora nos faltaba visualizar cómo lo vería nuestro estudiante en el perfil de clases, es decir, de las llamadas del día. Voy a regresar al perfil de él. Recuérdense que yo estoy ingresando aquí desde los perfiles administrativos y por eso entro a una parte administrativa, pero normalmente obviamente al alumno solo se le devolverá a su propio usuario. Yo veo aquí entonces donde dice clases y vemos que tengo la clase de física a las 10:36 y clase de matemática a las 10:44. Esto es muy sencillo para un estudiante porque él solamente mira aquí donde dice clases, hace clic aquí y le van a aparecer listadas todas las clases del día. Obviamente si son las 10 de la mañana y quiero ingresar a la clase de las 2 de la tarde, no voy a poder. Si son las 2 de la tarde y quiero ingresar a la clase de las 8 de la mañana, no se podrá, pues esa sesión ya finalizó y no existe como tal ese espacio. Lo único que va a existir será la grabación que se programó. Y pues recordando el proceso de grabación, los profesores pueden simplemente buscar aquí donde dice grabar y hacer clic en ello, incluso al haber finalizado la clase, para que la sesión quede grabada. Ahora veamos algunos casos más, quizás de problemas un poco más específicos, entonces ya no los podemos solucionar desde el menú rápido. En el menú rápido, claro, podemos editar el nombre de la llamada, podemos borrarla, cosas por el estilo, pero supongamos que yo me equivoqué y programé todas las sesiones recurrentes de forma errónea. Vamos a ver cómo sucedería, cómo podría yo resolver ese problema. Voy a regresar al profesor número 1 con el que estuve trabajando porque sé que programé algunas sesiones recurrentes y me voy a dirigir entonces aquí arriba donde dice clase, curso, cuarto bachillerato física en mi caso, y esto me va a llevar a la pantalla que se llama aulas en línea automáticamente. Aquí adentro yo puedo ver mis clases programadas. Puedo hacer clic donde dice ver clases futuras y me saldrá un listado gigante de todas las clases que se han programado en este, bueno, no gigante en mi caso porque hemos hecho varios ensayos, pero en el caso de ustedes, pues todas las sesiones que se hubiesen programado hacia el futuro, si son 50, pues las 50 se van a listar.
yo voy a hacer clic en este caso, seleccionar todas, borrar selección y así de sencillo se van a borrar las clases que yo seleccioné. Claro que yo tenía 50 seleccionadas, vamos a seleccionar aún más y vamos a ir borrando mi selección y así de sencillo puedo ir yo eliminando todas aquellas programaciones. Vemos aquí que yo tengo 289 todavía cargadas, pero en un paso se borra incluso todas aquellas que se hubiesen cargado, se pueden borrar así de sencillo, en simplemente seleccionando las que quiero borrar y haciendo clic donde dice borrar selección. Eso es para borrar aquellas cosas que yo ya no necesito, que están en mi programación o que me equivoqué y las creé de forma errada, ¿verdad? Y así de sencillo nosotros podemos programar todas nuestras videollamadas o editarlas o borrarlas o hacer aquello que nosotros necesitemos en nuestro perfil. Vemos que ya solamente me quedan 39, vamos a hacer un último borrado y ahora sí ya no tenemos clases futuras. Entonces incluso borrando más de 300 clases se pudieron borrar en menos de un minuto. Entonces si usted programó varias, no hay problema, las puede borrar si en caso hubiese sido un error. Revisemos algunos otros datos que teníamos de las clases en línea. Primero que todo, donde revisamos los datos de asistencia. Se pueden revisar siempre donde dice datos de asistencias en el perfil de el usuario, es decir, o del curso. Entonces vamos a colocar una fecha, vamos a colocar una reunión. Recuerden que yo creé la sesión 1036 y ya tengo automáticamente el perfil de Álvaro habiendo ingresado a las 10:42 a la clase. Ya el día de mañana se podrán ver cosas como, es decir, el día siguiente se podrán ver cosas como incluso hora de salida, tiempo en línea, cosas por el estilo, quedarán allí registradas. Incluso se pueden generar reportes individuales de los alumnos, es decir, por ejemplo, de un alumno, de todos sus ingresos. Si yo quisiera revisar todos sus ingresos a videollamadas durante cierto rango de fechas, solo lo coloco y voy a revisar que aquí me tiene listada toda esta información de forma automática el sistema. Nosotros también tenemos otras posibilidades de crear aulas en línea, por ejemplo, de forma externa. Si nosotros tenemos un link que quisiéramos pegar, esto mismo le aparecerá en el perfil a los alumnos de la misma forma que vimos como sucedió con la clase en línea interna. Así que esto es muy sencillo, simplemente a través de clases en línea externa y colocando el link a través del cual se realizará la llamada. También se puede realizar una llamada en la plataforma Jitsi y la cual puede ser grabada dentro del sistema. Una vez nos encontramos adentro de ella, nos aparece el botón de grabar la llamada. Y luego aquí, si nosotros deseamos ver aquellas clases que ya se grabaron, simplemente hacemos un filtrado por rangos de fechas y en esos listados vamos a buscar aquello que dentro de ese perfil se hubiese grabado. Y entonces aquí nos aparecerá si la grabación estuvo disponible, si no estuvo disponible, si se realizó o no se realizó. Allí las encontraremos, ¿verdad? En este caso pues no se realizaron varias grabaciones, otras sí, ¿verdad? Estas eran de Jitsi y se realizaron a través de una vez. Se pueden descargar. Las que tenemos a través de la plataforma que mostramos ahora pueden ser vistas en el navegador de manera muy sencilla cuando ya están realizadas. Y bueno, así es como está estructurado el sistema de las videollamadas y así es como lo verán ustedes y sus estudiantes. Entonces, recapitulando, creamos las llamadas ya en nuestro perfil rápido, aquí simplemente programando una clase, incluyendo clase curso, con el símbolo más, agendamos y creamos y hacemos clic en crear hasta el momento en donde nos encontramos listos para iniciar la clase. Los alumnos tendrán estos accesos directos desde su perfil y no necesitarán links o cambiarse de ningún espacio a otro, sino que simplemente una vez terminada la clase se cerrará la videollamada y entonces nos dará oportunidad para ingresar
a la nueva videollamada justamente en el perfil del alumno, porque usted programó, al igual que los demás docentes, para ese mismo día donde les toca. Ellos tienen varios lugares donde podrán ver las videollamadas del día. Así que solamente se trata de programar, crear hasta el momento correcto, grabar si necesitamos, crear e ir en el momento en donde ya estamos dispuestos a ingresar a la videollamada. Y eso es todo.